Llegué a la entrada de la casa que había comprado en absoluto silencio. Era una joya de estilo moderno de mediados de siglo, escondida en las laderas de Oakwood Hills, definida por sus paredes de vidrio de piso a techo. Esas paredes estaban hechas para dejar entrar la naturaleza. En cambio, esa noche enmarcaban un espectáculo de horror. Dentro de mi sala, un cuarto en el que ni siquiera había dormido todavía, estaban mi madre, Karen, y mi cuñada, Brianna. No llamaban. No esperaban en el porche. Mi mamá sostenía una cinta métrica amarilla contra el marco de la ventana. No estaban de visita. Estaban midiendo para cortinas. Habían irrumpido en mi santuario antes de que siquiera girara la llave. No toqué la bocina. No irrumpí gritando sobre límites o respeto. Eso habría sido una reacción, y yo ya estaba harto de reaccionar. Puse reversa y salí del camino de entrada tan silenciosamente como llegué. Conduje 2 cuadras, estacionándome bajo la sombra de un roble, y abrí la aplicación de seguridad en mi teléfono. Las observé en la pequeña pantalla como si fuera un operador de vigilancia. Mi madre se movía por los cuartos con la confianza de una dueña inspeccionando los acabados del piso. Brianna señalaba la isla de la cocina, moviendo la boca al ritmo de críticas que conocía de memoria. Esperé. El tiempo no se medía en minutos. Se medía en la restauración gradual de mi control. Se quedaron 23 minutos. Cuando sus luces traseras desaparecieron por la carretera sinuosa, regresé. Entrar a mi propia casa se sintió como caminar a una escena del crimen que solo yo podía ver. El aire se sentía pesado, contaminado por el sentimiento de derecho. No lloré. No los llamé para preguntar cómo obtuvieron una llave. Sabía que la respuesta era irrelevante. La violación era lo único que importaba. Saqué mi teléfono y llamé a un cerrajero de emergencia 24 horas. Pedí cerraduras inteligentes de nivel comercial con acceso biométrico. No estaba asegurando una casa. Estaba fortificando un perímetro. Mientras esperaba al técnico, limpié. No solo pasé un paño, esterilicé. Fregué el marco de la ventana donde había estado la cinta métrica de mi mamá. Trapeé los pisos donde los tacones de Brianna habían resonado. No era limpieza. Era un exorcismo. Estaba borrando sus huellas no autorizadas del ecosistema que había construido. El cerrajero llegó en menos de 1 hora. Era eficiente, hacía pocas preguntas, sintiendo la tensión en el aire. Perforó, reemplazó y programó. Cuando terminó, me entregó la tarjeta de llave maestra. Cerré la pesada puerta principal y activé el cerrojo electrónico. ¡Clic! Ese sonido fue lo más fuerte que escuché en todo el día. Mecánico, final y perfecto. Era el sonido de una guillotina cayendo sobre una vida de puertas abiertas. Era el sonido de un límite finalmente cerrado. Me senté en el centro de la sala. Mi galgo se acercó y se acurrucó a mi lado, su cuerpo largo y cálido contra mi pierna. La habitación estaba vacía. No había muebles todavía, solo la luz de la luna filtrándose por las paredes de vidrio que había comprado con 6 años de vacaciones perdidas, contratos de freelance y fideos instantáneos. Hay una textura específica en el silencio de un cuarto que es completamente tuyo. No vibra con la ansiedad de la inspección de un arrendador ni con la fricción del horario de un roomie. Es un vacío. Contiene solo lo que invitaste. Ningún ruido, ninguna demanda, ningún pasado, solo el silencio por el que pagaste. Sabía a agua fría después de correr. Recosté la cabeza contra la pared, escuchando el zumbido del refrigerador y la respiración constante de mi perro. Ellas pensaban que esta casa era un bien familiar para compartir. Esa noche, detrás de este nuevo cerrojo de acero, estaba corrigiendo el balance. La gente pregunta por qué tuve que mantener en secreto una propiedad de $680,000. Preguntan por qué no podía simplemente decirle a mis padres que me mudaba. No entienden la economía de la familia Harford. En mi familia, los bienes no eran propiedad de individuos. Eran recursos para ser cosechados y reasignados a quien tuviera las necesidades más ruidosas. Y durante 33 años, esa persona fue mi hermano Brandon. Brandon era lo que mi mamá llamaba un visionario y lo que los bancos llamaban un riesgo alto. Era un empresario de tecnología, lo que en su caso significaba buen cabello, sonrisa persuasiva y un largo historial de negocios que se evaporaban en la nada. Él no construía cosas, las vendía. Yo era lo opuesto, arquitecto paisajista. Trabajaba con drenaje de suelo, sistemas de raíces y estructuras de piedra.
Mi mundo estaba definido por gravedad y física. Si un muro de contención no se construía bien, la tierra se movía. No había manera de hablar para evitar un deslizamiento. Mientras Brandon hacía networking en Aspen o vendía ropa Vaporware en Miami, yo estaba en sitios de construcción a las 6 de la mañana con botas de acero, asegurándome de que la cimentación aguantara. Nos asignaron los roles temprano. Brandon era la estrella. Yo era el telonero. Cuando Brandon destrozó su carro a los 16, mis padres le compraron uno nuevo para proteger su imagen. Cuando yo necesitaba una laptop para la universidad, me daban una lección sobre la virtud del trabajo a medio tiempo. No resentí el trabajo. El trabajo me agudizó. Me hizo peligroso. En los últimos 6 años, tomé todas las comisiones de alto nivel que pude. Diseñé jardines en paraseos de tecnología y terrazas sostenibles para hoteles de lujo. No tomé vacaciones. No compré ropa de diseñador. Canalicé cada centavo a una cuenta de ahorros que mi madre desconocía. Ahorré 120,000 pesos. Mientras tanto, Brandon quemaba capital familiar. Tenía problemas de flujo de efectivo. Pedía préstamos puente a mi padre que nunca veían el otro lado del río. Mis padres no lo veían como permitir. Lo veían como invertir en el legado familiar. Esa era la trampa. A sus ojos mi éxito no era mío. Era un excedente. Si tenía dinero, significaba que la familia tenía dinero, lo que significaba que Brandon tenía una red de seguridad. Si hubiera comprado esta casa abiertamente, no habría sido mi hogar. Habría sido la casa de invitados de los Harford. Un lugar de aterrizaje para Brandon cuando su último emprendimiento inevitablemente fracasara. Miré alrededor de la sala. Las paredes de vidrio no solo ofrecían vista de los robles. Ofrecían claridad. Esta casa no era solo propiedad. Era un firewall. La había comprado para demostrar que existía fuera de su ecosistema. Ya no era un jugador utilitario. Era el arquitecto de mi propia vida. Y había terminado de construir redes de seguridad para personas que se negaban a aprender a caer. A la mañana siguiente, el sol iluminó las paredes de vidrio en un ángulo perfecto de 45 grados, mostrando el polvo bailando en el espacio vacío. Estaba en la cocina con una taza de café negro, observando la luz. Por un momento sentí que era mío. Entonces vibró el teléfono. No era una disculpa. En la familia Harford, las disculpas eran signo de debilidad, como una grieta en los cimientos. Era un mensaje de mi mamá Karen. Qué gusto que finalmente vimos la propiedad de inversión. Tiene muy buena estructura, aunque el vidrio es un poco expuesto. Brianna piensa que la suite inferior es perfecta para la llegada suave de Brandon. Mientras pivota, podemos mover sus cajas el sábado. Hablemos de renta. Pensamos que una tarifa familiar es justa, ya que estás construyendo patrimonio. Miré la pantalla. No sentí enojo. Sentí la fría fascinación de un científico observando una nueva cepa de virus. Ella no vio un allanamiento. Vio una visita de obra. No vio mi hogar. Vio un activo familiar que yo sostenía temporalmente como una compañía fantasma. Esa era la arquitectura de un sistema familiar narcisista. Había estudiado el plano. En la mente de mi madre, no éramos individuos separados con límites y derechos de propiedad, éramos órganos del mismo cuerpo. Si la mano recoge una manzana, la boca de Brandon tiene el derecho natural de comerla. La mano no puede acumular la manzana. Eso sería un mal funcionamiento. Eso sería cáncer. Para Karen, mi cuenta bancaria no era más que un reservorio del patrimonio familiar. Y en ese momento, Brandon estaba en sequía. Se había convencido a sí misma de que había comprado esta casa de 680,000 pesos específicamente para resolver el último fracaso de Brandon. En su realidad, yo era la administradora de la propiedad. Ella era la CEO. Brandon era el talento. Escuché un buzón de voz que había llegado justo después del mensaje de texto. Era Karen otra vez. Su voz bajó a ese susurro conspiratorio que usaba cuando planeaba un golpe de autoridad. Elise, no seas dramática con la llave. Necesitamos medir porque el contrato de Brandon termina el primero. Está pasando por un momento difícil con el negocio y necesita un lugar que proyecte éxito. Esta casa es perfecta para su imagen. Todos estamos contribuyendo. Tú proporcionas la vivienda y nosotros nos encargamos de sus compras. Es un esfuerzo del patrimonio familiar. Un esfuerzo del patrimonio familiar. La frase era una obra maestra de manipulación.
No había confianza. Solo existían mis ahorros, mi historial crediticio y mi firma en la escritura. Pero para ellos, mi autonomía era un acto de agresión. Al cerrar la puerta con llave, no solo aseguraba mi propiedad. Estaba robando del colectivo. Escribí una respuesta. No expliqué. No me justificé. No le dije que la imagen de Brandon era un pasivo. No aseguraría que esto fuera una propiedad de inversión. Esta es mi residencia principal. Brandon no se mudará. No regresen a esta dirección. La respuesta fue inmediata. Los 3 puntos saltaban en la pantalla como un latido errático. Estás acumulando activos mientras tu hermano se hunde. No te criamos para ser egoísta. Vamos a ir el sábado a mudarlo. Desbloquea la puerta o enviaremos a un cerrajero. Es propiedad familiar, Elise. Dejé el teléfono. La luz de la mañana se volvió fría. No se detendrían. Realmente creían que me poseían y, por extensión, poseían la escritura. Mis mensajes de texto no eran suficientes. Mis nuevas cerraduras no eran suficientes. Operaban bajo las leyes de la familia Harford, donde el hijo dorado come y el chivo expiatorio pasa hambre. Necesitaba arrastrarlos a una jurisdicción completamente diferente. No respondí el mensaje. Los mensajes de texto eran su moneda, rápidos, emocionales y negables. Prosperaban en la zona gris de la obligación familiar y el consentimiento implícito. Necesitaba mover este conflicto a un medio donde no tuvieran ventaja. Necesitaba papel. Necesitaba la ley. Necesitaba dejar de actuar como hija y empezar a actuar como arrendadora enfrentando una toma hostil. Me senté en mi mesa de dibujo. Normalmente es donde bosquejaba cambios de nivel y soluciones de drenaje. Hoy estaba diseñando una estrategia de salida. Busqué el número de un abogado de propiedades con el que trabajé en un complejo conflicto de zonificación el año pasado. Era caro, preciso y totalmente indiferente a la armonía familiar. Necesito un aviso formal contra el allanamiento inmediatamente, le dije, y un cese y desista por acoso mediante comunicaciones electrónicas. Quiero que se los entregue un notificador profesional. Quiero que sea humillantemente oficial. No preguntó por qué. Solo pidió nombres y direcciones. Le di los de Karen, Gary y Brandon. Dar esos nombres se sintió como cortar un amarre. Durante 29 años, mi lealtad hacia ellos había sido la carga estructural principal de mi vida. Había reforzado sus egos, tapado sus grietas y impermeabilizado sus desastres. Mientras esperaba el borrador en mi correo, saqué un cuaderno legal nuevo. Necesitaba hacer un cálculo distinto. En economía, existe el concepto de costo de oportunidad, la pérdida de ganancia potencial de otras alternativas cuando se elige una. Durante años, elegí la lealtad. Empecé a escribir el costo de esa elección. No era solo el dinero que le presté a Brandon y que se evaporó en gastos de negocio. Era el interés compuesto de mi propio borrador. Costo: 3 años de terapia para desaprender la creencia de que era egoísta por tener necesidades. Costo: los ataques de pánico en el baño durante Acción de Gracias porque no podía preparar el pavo lo suficientemente rápido. Costo: las relaciones que saboteé porque no sabía dejar que alguien me quisiera sin cobrarme un precio. Costo: el silencio, las horas que pasé haciéndome más pequeña para que Brandon tuviera más espacio. Miré la lista. Había estado pagando una suscripción por un amor que no existía. Había tratado su aprobación como un activo de lujo que debía financiar, cuando en realidad era un pasivo depreciativo. El precio de mi libertad era su desaprobación. Miré el balance emocional. Era un chollo. Estaba consiguiendo el trato de mi vida. La impresora cobró vida, escupiendo los documentos legales. El lenguaje era frío, estéril y hermoso. Por la presente, se les notifica que tienen prohibido ingresar a la propiedad. Quitaba los títulos de madre y hermano. Los reducía a lo que eran, individuos que amenazaban mi espacio. Firmé al pie de la página. El sonido del bolígrafo raspando el papel fue agudo y definitivo. No estaba firmando un aviso. Estaba firmando una declaración de independencia. Deslicé los papeles en un sobremanila. Sentí una extraña ligereza en el pecho, la sensación de soltar lastre. No estaba diseñando un jardín. Estaba diseñando una fortaleza. Justo cuando imprimía las etiquetas de dirección, sonó el teléfono. Era un número internacional. Mi hermana menor, Megan.
Elise, necesito que me escuches muy bien, dijo su voz tensa, la conexión chispeando por la distancia. Acabo de hablar con papá. Estaba borracho. Me dijo algo. Me congelé. La cabaña. La cabaña era una estructura pequeña en las montañas que mi abuelo había construido. No valía millones, pero era el único activo que mis padres siempre prometieron que sería mío. Mi herencia designada. Lo único que equilibraba la balanza frente a la inversión interminable en Brandon. ¿Qué quieres decir con que la vendieron? Pregunté. La vendieron hace 6 meses, dijo Megan con la voz temblando de rabia. Brandon se metió en un esquema de criptomonedas, algo llamado Lunatra o lo que sea. Lo perdió todo. Estaba apalancado por 250,000 pesos. La vendieron para cubrir sus llamadas de margen. La habitación dio vueltas. Agarré el borde de la mesa de dibujo. ¿Por qué no me dijeron nada? Porque necesitaban un lugar para él, dijo Megan. Papá dijo que el plan era mudarlo a tu nueva casa para no tener que admitir en el club que está quebrado. Iban a usar tu casa para lavar su reputación. Colgué. El silencio en la habitación cambió. Ya no era pacífico. Vibraba. Esto no era solo un sentimiento de derecho. Esto era robo. Habían liquidado mi herencia para rescatar al hijo dorado. Y luego intentaron apoderarse de mi propiedad personal para ocultar la evidencia. Era una cobertura. No eran solo malos padres. Eran co-conspiradores y un crimen financiero contra mi futuro. Miré los documentos legales en mi escritorio. El aviso contra el allanamiento de repente se sintió insuficiente. Era una mosquitera cuando necesitaba un mazo. Llamé de nuevo al abogado. Agrega un párrafo, dije con voz aterradoramente calmada. Quiero una investigación formal sobre el estado del Mountain View Cabin Trust y una auditoría forense de todos los bienes familiares en los que aparezco como beneficiaria. Si vendieron esa cabaña sin mi firma en la liberación del fideicomiso, es fraude. Eso es una declaración de guerra, Elise, advirtió el abogado. No, dije. Es fase de descubrimiento. Miré por las paredes de vidrio. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre el jardín. Habían tomado mi pasado. Habían vendido mis recuerdos para cubrir la adicción al juego de Brandon. Pero no iban a tomar mi futuro. No solo los estaba excluyendo. Estaba a punto de quemar el puente mientras aún estaban sobre él. Llegó la mañana del sábado con el bajo rugido de un motor diésel. Estaba en la cocina tomando té, observando la entrada. Los esperaba. Los narcisistas no creen en límites. Creen en pruebas de voluntad. Creían que si aparecían con suficiente ímpetu, yo cedería. Apostaban a mi vergüenza. Apostaban a que preferiría ser sumisa antes que causar un escándalo en mi vecindario tranquilo y exclusivo. Estaban equivocados. No tenía miedo de un escándalo. Yo ya había preparado uno. Un camión de mudanza de 26 pies entró en mi camino de entrada, con los frenos de aire silbando como una advertencia. Brandon saltó del lado del pasajero, usando gafas de sol de diseñador y gritando instrucciones al conductor, actuando como el dueño exitoso que fingía ser. Mi mamá, Karen, llegó detrás del camión en su sedán, y su cajuela se abrió, probablemente llena de despensa que ella creía tener derecho a abastecer. Se movían con la eficiencia arrogante de quienes nunca les han dicho no. Brandon subió por el camino de entrada, alcanzando la manija de la puerta principal. Esperaba que se abriera. Esperaba que yo estuviera acobardada adentro, lista para asumir mi papel como su red de seguridad. Abrí la puerta y salí al porche. La cerré tras de mí. No llevaba pijama. Vestía un traje y sostenía un sobremanila. «Abre el garaje, Elise», gritó Brandon sin siquiera mirarme. «El conductor cobra por hora». «Necesitas mover el camión», dije. Mi voz no era alta. No era necesario. La acústica del vidrio y la piedra amplificaba todo. Karen subió los escalones, su rostro tenso con una sonrisa furiosa. «No vamos a hacer esto hoy. Vamos a mudarlo. Vendimos la cabaña para arreglar su desastre y tú vas a hacer tu parte. Ahora, desbloquea la puerta antes de que los vecinos empiecen a mirar». «Los vecinos ya están mirando», dije señalando la calle. 2 patrullas llegaron a la acera, sus luces parpadeando silenciosamente bajo el sol de la mañana. Había llamado a la línea de no emergencias 1 hora antes, reportando un posible allanamiento por miembros agresivos de la familia. Pedí que hubiera presencia policial para mantener la paz.
Los oficiales subieron por el camino de entrada. Brandon se congeló. Su máscara de emprendedor tecnológico se deslizó, dejando al niño aterrorizado debajo. Karen miró de la policía a mí con los ojos abiertos de asombro. No podía procesarlo. En su mundo, no llamabas a la policía por la familia. En su mundo, los dejabas saquearte. Oficial, dije, adelantándome. Estas personas han recibido un aviso formal contra el allanamiento. Están intentando entrar por la fuerza en mi residencia principal. Le entregué los documentos certificados. Los escaneó, miró la escritura y luego miró a Brandon. ¿Esta es su propiedad, señor?, preguntó el oficial. Es propiedad familiar, balbuceó Brandon. Mi hermana la compró. El oficial lo interrumpió, y este aviso dice, no son bienvenidos aquí. Deben retirar este camión de inmediato o serán multados por allanamiento. El silencio que siguió fue pesado y delicioso. Brandon miró a Karen, esperando que ella lo arreglara, que le explicara al oficial que él era especial, que las reglas no se aplicaban a él. Pero Karen me miraba a mí. Vio las nuevas cerraduras. Vio los papeles legales. Por primera vez vio que yo ya no era su hija. Yo era una extraña que conocía sus secretos. Elise, por favor, susurró temblando. No le hagas esto a tu hermano. No hice nada, respondí. Solo compré una casa. Ustedes vendieron la cabaña. Ustedes tomaron sus decisiones. El oficial se acercó al conductor del camión. Muévalo ahora. El sonido de la alarma de reversa del camión, beep, 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 resonó por el vecindario. Era el sonido de una retirada. Era el sonido de su delirio retrocediendo ante mi realidad. Me quedé en el porche, viéndolos subir a sus vehículos, humillados y pequeños. La dinámica de poder no solo había cambiado. Se había evaporado. No tenían influencia. No tenían la cabaña. Y ahora no tenían punto de aterrizaje. El silencio que volvió a Oakwood Hills era distinto al que compré 6 meses antes. Antes era frágil, algo que trataba de proteger dentro de mí. Ahora estaba fortificado. Era el silencio de un sitio de asedio que había sido quebrado. Las consecuencias fueron rápidas y absolutas. Esta vez no hubo aterrizaje suave para Brandon. Sin la cabaña para vender y sin mi casa para apoderarse, la realidad de su colapso financiero cayó con fuerza. Actualmente vive en un pequeño estudio sobre un garaje a 3 pueblos de distancia. No es la imagen del emprendedor tecnológico que mi madre quería proyectar, pero es la realidad que puede costear. Por primera vez en su vida, experimenta gravedad. Mis padres se retiraron. Es difícil mantener la fachada de una dinastía familiar perfecta cuando los vecinos ven a la policía escoltarte fuera del camino de entrada de tu hija. El chisme del club de campo ya no era sobre la nueva empresa de Brandon. Era sobre el camión de mudanza que tuvo que retroceder. Su reputación, lo que más valoraban, fue el daño colateral de su propio sentido de derecho. Ahora estoy en el centro de mi sala. Los muebles han llegado, un sofá de terciopelo, una mesa de café de teca, las cosas que elegí. Sadou duerme en un rayo de sol sobre la alfombra. Sostengo una taza de té, viendo cómo el atardecer tiñe la luz a través de las paredes de vidrio de piso a techo. Cuando compré esta casa, tenía miedo de estas ventanas. Pensaba que la visibilidad me hacía vulnerable. Creía que si la gente podía ver adentro, podía irrumpir. Estaba equivocada. El vidrio no me debilita. Me da ventaja. Puedo ver todo lo que viene. Puedo ver las tormentas, las estaciones y la verdad. Perdí a mi familia esa mañana de sábado. Sé que perdí la ilusión de que alguna vez me protegerían. Pero al mirar este espacio, respirando un aire que es completamente mío, me doy cuenta, no perdí una red de seguridad. Corté un peso muerto. Coloco mi mano sobre el vidrio frío. Siento ese zumbido eléctrico en el pecho otra vez, el que sentí al firmar la escritura. No es miedo esta vez. Es el zumbido de una vida finalmente estructuralmente sólida. Construí un santuario. Lo defendí. Y ahora puedo vivir en él. Si alguna vez tuviste que construir una fortaleza para proteger tu paz, comparte esta historia. Y si aún estás construyendo la tuya, no te detengas.